en el contexto en que nos ayuda a expresar, como bien dice en la pizarra, predicciones, decisions, las decisiones que tú tomas, offerings o ofrecimientos, promises, refuses, ya cuando yo rechazo algo, así lo reniego, etc. Y todo eso se puede expresar usando lo que conocemos como la forma verbal will and want, que tiene una característica, ¿cierto?, que nos ayuda a expresar ideas. ¿En qué tiempo? ¿Se acuerdan el will y el want? ¿En qué tiempo lo ocupamos? Futuro, exactamente. Volvemos a hablar del futuro acá, pero ya no con la misma idea como vimos en la unidad pasada, que era el one and two, sino que, como ustedes pueden ver, tiene bastantes distintos usos. Observen esas oraciones que están en estos globitos y tratamos primero de entender qué es lo que nos quieren decir, pero tratemos de agruparla de alguna manera. ¿Qué estás indicando tú? Lo que pasa es que no tiene un significado así como fijo, ¿ya? Porque es un verbo auxiliar. Entonces lo que hace este will o el want, de forma negativa, es que modifica el verbo principal. Entonces vamos a ver cuál sería su significado, pero cuando va acompañado de un verbo, ¿ya? Miren. Tenemos offer, ya dijimos que es ofrecer algo, ofrecimiento. Predict, que es una predicción futura. Decide, que es una decisión futura. Y promise, que obviamente como se entiende es una promesa futura. Entonces, según estos globitos que tenemos acá, ¿qué están expresando cada uno de estos globitos? Por ejemplo, si yo digo, I'll pay you back, ¿cuál es el verbo ahí en cuestión? Pay, ¿cierto? Que todos sabemos que es pagar. Entonces, si yo estoy diciéndole a una persona, oye, préstame plata, ¿ya cuánto necesitáis? 20 lucas. Ok, toma. I'll pay you back. ¿Ya? Te pagaré en el futuro. ¿Ya? Entonces, lo que hace este will, y ahora respondo la pregunta de la Anit, cuando tú ocupas el will más un verbo, ¿cierto? Lo que hace ese will es que modifica esa acción del verbo o la cambia a la forma futura, simplemente. Solamente en el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí, si estamos hablando del verbo pay, ¿cierto?, que era el verbo que estaba en cuestión, por ejemplo, eso se traduce como pagaré, que es cierto, voy a realizar esa acción en el futuro. Yo te pagaré, ¿cierto?, que es lo que está indicando esa persona. El voy a pagar, pero te pagaré, ¿será una promesa, una decisión, un ofrecimiento, una predicción? ¿Promesa? Una promesa. Claro. Te pagaré, ¿cierto? Te lo prometo que lo haré. Prometo que te pago. De ahí que lo cumpla es otra cosa. Sí. La intención está. Miren, this won't hurt. Ahí tenemos el want, ¿cierto? Que es la forma negativa del will. O sea, cuando ahora tú quieras expresar una idea negativa en futuro, ¿cierto? La expresión, ¿cierto?, es will not, que por supuesto ustedes saben que en inglés todo lo podemos abreviar, eso se abrevia como want. Entonces lo único que tú estás haciendo ahí es conjugando esta forma futura, pero in the negative form. Will not or won't, ¿cierto? En este caso, this won't hurt. Estoy donde el doctor, no, estoy donde el dentista, algo más terrorífico. Y el dentista me dice, ok, hay que aplicarle anestesia, paladar, y me dice, this won't hurt. Esto, la anestesia de la no dolerá. ¿Ya? Qué mentira más grande. ¿Cierto? Ya, ¿qué está haciendo el dentista ahí? ¿Qué idea me está expresando? Un ofrecimiento, una predicción, una decisión ¿Predicción? o una promesa, ¿no? No, igual promesa, porque Promesa. te juro que no te Promesa. dolerá. Porque no es decisión de él si es que duele o no. Aunque sí, pues depende, si pone ahí con mucha fuerza, claro, pero es una promesa, o sea, te estoy de alguna manera indicando, comprometiendo, ¿cierto?, que esta inyección no dolerá, ¿ya? Idea futura, pero en forma negativa, nos ocupamos el mismo will, pero en su forma negativa, que se transforma, ¿cierto?, o se abrevia como want. I'll come back and finish the job tomorrow. ¿Cuál es el verbo ahí en cuestión? Come back. Come back. Regresar. Pero como está conjugado en futuro, I'll come back. O sea, regresaré y ¿qué haré?
terminaré. Mañana. Terminaré el trabajo mañana. ¿Qué estoy haciendo? Está perdido. O ustedes dicen, no, pues estoy diciendo. Estoy decidiendo algo, ¿cierto? Estoy diciendo en este momento, mira, estoy tan cansado que en realidad continuamos mañana, ¿ya? Tomé la decisión. Voy a regresar mañana, ¿cierto? Y termino el trabajo. Es una future decision, ¿ya? Pero si se dan cuenta, observen, independiente tú quieras expresar una predicción, un ofrecimiento, una decisión, ¿cierto? Una promesa, la estructura va a ser siempre la misma. Va a depender de lo que tú quieras comunicar. O sea, en otras palabras, el verbo que uses, las frases de vocabulario que uses para que se entienda como tal, como promesa, como decisión, etc. I'll text you when I get there, sorry. I'll text you. ¿Cuál es el verbo ahí? Text. Miren, esto es text. Ya voy a enviar un mensaje. Textear. Entonces te voy a textear o mensajear, ¿cierto? Te mensajearé o te responderé cuando llegue ahí. ¿Ya? Y de a futuro también, ¿cierto? Pero que de alguna manera esto ya es entre una promesa y una decisión. Igual entre promesa y decisión uno se puede confundir un poquito, ¿cierto? Porque son parecidas. Lo que pasa es que como aquí no tenemos contexto, no sabemos la intención de la persona. Si es que realmente está prometiendo que va a hacer eso o está decidiendo que va a hacer eso. Pero vuelvo a repetir, que eso no les complique, porque de igual manera, sea una promesa o una decisión, la forma de expresar es la misma. ¿Ya? Entonces eso, claro, tiene que ir adornado un poco con el contexto, con la situación que se esté dando. I won't tell anyone. Forma negativa. ¿Qué es lo que no haré? Tell. Mira, la Julissa me contó algo. Entonces digo, no, Julissa, no. I won't tell anyone. No, ¿qué voy a hacer? No le voy a decir a nadie. ¿Qué estoy haciendo con la Julissa? Que eso que ella me contó no se expande para ¿ya? Nosotros ¿ya? Esa promesa. Pero es una promesa con un tinte negativo. O sea, aquí independiente, ¿cierto? También podemos hablar de promesas afirmativas, promesas negativas, o lo mismo acá, decisión afirmativa o negativa. I'll do it later. Verbo do, que es el verbo hacer, ¿cierto? Entonces, lo haré later. Después, más tarde, ¿cierto? I'll do it later. Esa decision. Toma esa decisión. No, más rato va. ¿Ya? Decisión futura, pero que tiene esa, ¿cierto? Connotación futura. Y por último, we will build new schools and hospitals. Parece eso. Como discurso de político. Sí. We'll build new schools and hospitals. Nosotros. Build, construir. Ese es el verbo. Nosotros construiremos nuevas escuelas y hospitales. ¿Qué hacen los políticos? Prometen. O una mentira. ¿Ya? Bien. Pero no está dentro de la opción. ¿Ya? Pero es una promesa futura. ¿Cierto? Tiene la condición. Claro, también. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta ahí, entonces, el will, que no es el personaje de Stranger Things, se puede abreviar, ¿cierto? De igual manera. Cuando yo hablo dependiendo del sujeto, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta ya que eso se puede abreviar como apóstrofe el. Y eso obviamente cambia también su forma, tanto escrita como de pronunciación. Eso se transforma de I will a I'll. O si yo hablo en segunda persona, you will, you. Agregamos esa terminación, como el sonido he will, he'll, she will, she'll, y así. O en este caso con el will. ¿Ya? Lo importante es que cuando abreviemos, sepamos, ¿cierto?, que después de ese will abreviado, tiene que venir un verbo. Para que se entienda que estás abreviando un verbo. ¿Ya? Ya. Ya, ustedes indican ahora. No. I will love you forever. Una promesa.
Eso es mentira. Promesa. Promesa. Obviamente. Vuelvo a repetir. Que se cumpla la promesa de la Es otra cosa. Es otra cosa. Pero la intención está. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de con seguridad, con certeza. Porque cuando hablamos con certeza, ahí ocupábamos el otro expresión futura, que se ocupó en el. Recuerden que ese era para cuando yo tenía los planes listos, bien armados. Estaba bien, cuando ¿sí? hablamos de vacaciones, que está todo planificado. Aquí no, pero estos son como ideas futuras, ¿cierto? Que no tienen por qué ser tan certeras. Es como una idea futura. Ya, vamos a number one. I think it will rain next week. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que yo creo que pasará? No sé nada. I think it will rain next week. Algo la otra semana. Yo creo que lloverá exactamente. ¿Cuándo? La próxima semana. ¿Qué estoy haciendo ahí? Predicción. Predicción. De hecho, todas las predicciones cuando hablamos del clima son predicciones futuras y se expresan bajo ¿cierto? Forma de expresión, para la redundancia, ¿cierto? Entonces sería una prediction, ¿ya? Entonces todo lo que tú quieras predecir en el futuro, obviamente con una base que te ayude a hacer esa predicción, la expresamos también con el will más un verbo en particular. Ojo que ahí la palabra rain está actuando como verbo, ¿ya? No está actuando como el sustantivo que es lluvia, sino que está actuando como verbo que es llover, ¿ya? Entonces lloverá. Number two, this homework is too difficult. I won't do it. Este trabajo, esta tarea, very difficult. Está muy difícil. Por ende, no, I won't do it. No lo haré. ¿Qué estoy expresando con esa idea negativa? Una decisión. Una decisión. Podría ser. Lo que pasa es que como tenemos decision acá, pero sí apareció lo que es refuse. ¿Qué es lo que es refuse? Rechazar hacer algo. ¿Ya? Me niego a hacer algo. Es un rechazo propiamente tal. Entonces, claro, como está tan difícil, no, rechazo hacer esa tarea, esa actividad. I won't do it. No lo haré. I'll get you some water for your haikus. ¿Qué es lo que es el haikus? Haikus. Entonces yo le digo a la persona, no se preocupe, I'll get you some water for your Te traeré algo de agua para tu hijo. ¿Qué está haciendo esta persona? Si la persona está con hijo, entonces le digo ofreciendo, exacto, es an offer, un ofrecimiento, ¿cierto? Le está ofreciendo algo, ¿cierto? Para que se cure de alguna manera de esta situación. Le está ofreciendo. I'll get you some water. Y por último, miren, es una pregunta. Will you please take out the garbage? Memoria con el take out. Y cuando hablamos de garbage. ¿Sí puedes? No, déjame decirlo. ¿Sí puedes? Take out, vocabulario cuando hablamos de los quehaceres del hogar. Así podría ser. Ya, ¿por qué pasa con la basura? Sacar la basura. Ojo con ese vocabulario, es parte de la prueba también. Take out the garbage. Sacar la basura. Entonces yo le estoy preguntando a la persona, will you please? ¿Podrían, por favor, take out the garbage? Sacar la basura. Y eso es un, por supuesto, que nos queda, un ask for. ¿Y qué es lo que es un ask for? Una solicitud. Te estoy pidiendo a esta persona que por favor haga algo. ¿Ya? Un ask for, solicitar algo. Ya, entonces, señoritas y caballeros, bajo esos distintos usos vamos a reconocer, ¿cierto?, la estructura del will o el want, ¿cierto?, ya sea en su forma afirmativa como en su forma negativa y por supuesto en su forma interrogativa. De hecho, como este es un tiempo verbal, tiene las tres formas de expresión. Ya, como todo tiempo verbal ocurre en English. Spoiler, pregunta. Recuerden, cada vez que hablamos de spoiler es porque alguna relevancia, importancia, significado puede tener la situación que se plantea en lo que estemos revisando. Un spoiler de prueba podría ser eso.
What do you think about the future? ¿Qué pensás hacer en el futuro? ¿Qué piensas? ¿Qué crees sobre el futuro? Por ejemplo, Tratando de llegar viva a diciembre, no me presiones. para que se entienda un poquito más centrada la pregunta. Una pregunta que tenga que ver con una predicción futura, por ejemplo, podría ser: What will you do in 15 years more? ¿Qué harás en 15 años más? Una idea, acuérdense que no es algo que está con seguridad, pero yo me puedo aventurar a predecir un poco. Podría ser como I will working. No, ¿cómo se llama? I will work. ¿Ya? In my company. I will work. Ya, miren, hasta ahí tenemos la idea. Ahí está la idea respondida. Trabajaré. Pero acuérdense que como esto nos invita como comillas a soñar un poco a cómo va a ser mi futuro, ¿no? Cómo voy a estar yo en 15 años más. ¿Ya? Entonces, estamos en 2023, más 10, 33, más 5, 38, 2038. ¿En qué voy a estar como futuro profesional, como persona? Presa tal Entonces, vez. si ocupamos el verbo work, trabajar, ¿cierto? I will work, ¿dónde? Uno piensa, ya, ¿dónde me gustaría estar trabajando? En una buena empresa. Entonces, in a good enterprise, por ejemplo. Ahí podríamos tener una idea. Trabajaré, ¿cierto?, en una buena empresa. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro verbo? Ocupemos los verbos. Pero miren, la estructura es la misma. I will, ¿dónde viviré? En casa. In a big house in Big house. en el campo, en la playa, no sé, por ahí. Campo. Por eso péguense esa libertad de poder soñar un poco. Ah, playa. I will live in a big house. ¿Cierto? Y ahí puedo indicar con quién, dónde, ¿cierto? With my family, with my, Tengo otro aquí. Ay. with my wife, with my husband, with my children, with my family, in the beach, ¿cierto? En la playa, en el campo. Ahí ustedes la idea como es el sueño de ustedes, así que obviamente cada uno expresará, ¿cierto? La idea que corresponde. ¿Ya? Ahora, si nos centramos en la pregunta que está desplegada en pantalla, what do you think about the future? Esa es una idea un poquito más general. Y aquí ocupamos, siempre y cuando queramos dar nuestra opinión personal, miren, ¿cómo partieron esas dos oraciones? Esas dos ideas. I think. I believe I care. or I believe you. I think, porque como son opiniones personales sobre al final una predicción futura, es lo que tú crees o lo que tú piensas que podría pasar. ¿Ya? Entonces podemos ocupar también, cuando demos nuestra opinión personal, partir con esta idea. Yo creo o yo pienso. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, como son predicciones, debiésemos partir con esa idea. Por ejemplo, lo que aparece en pantalla. I believe we will have more technology to deal with diseases and medical conditions. O sea, yo creo que tendremos más tecnología, ¿cierto?, para lidiar con enfermedades y condiciones médicas. No, pues, después vendrá esto. I believe I will work in a good enterprise. Yo creo que trabajaré en una buena empresa. I think, yo pienso, that I will live in a big house. El hay ¿qué? Ajá. Después Y luego la idea futura, claro. pero con el hay Sí, de nuevo. Creo que son las excepciones. I think, I will. O sea, esto es con lo que tú debes partir acá. En vez de will, no todo junto. Mira, observen el ejemplo de arriba. I believe we will have more technology. Yo creo que tendremos más tecnología. I think we will not have enough water. Yo pienso que nosotros no tendremos el agua suficiente para es como una idea, como tú estás dando tu propia opinión, tu propia versión de lo que tú crees que va a pasar. Entonces
parte con el presente. Ojo, cuando hacemos predicciones, ¿cierto? Futuras. Y vuelvo a repetir, se puede ocupar cualquiera de las dos para expresar la idea. No es necesario que esta es más cercana a la realidad que esta otra, sino que son ideas distintas. Ustedes pueden ver en español, pues yo creo, pues yo pienso. Apunta a la misma idea. ¿Ya? La razón no es. Sí, es el que lo trae. Es chiquitito. Tun, 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 tun. No sé qué le va a hacer. No se tiene, pero no sé qué le pasó. Observen esa pregunta. Pregunta también tipo spoiler. What will you do next summer? ¿Qué harás el próximo verano? Como no lo tengo claro tal vez al día de hoy, entonces yo empiezo a jugar con las probabilidades, ¿cierto? Entonces lo que yo creo nuevamente. Ya. Entonces, ¿con qué tendríamos que responder? I think. I think I will. Yeah, I will travel to the beach. I believe I will. ¿Qué otra cosa creo que haré o que iré? Claro. My family. ¿A dónde? Porque son ideas distintas. Ahí se vamos a ir. Ah, no, pero era la continuación. Que ahí ya lo tendríamos que usar de nuevo la infinita. Yo usaste la string. No, porque ya está, ya partiste esa idea con respecto al pensamiento, lo que ¿Está en tu fono? Claro, I will go, claro, to the beach with my family. Ahí Está se puede adicional agregar acá, tío. información, según lo que tú creas. Entonces no adicional ¿Ya? acá. Dos ideas nuevas distintas, ¿cierto? En base a lo que tú crees que harás, ¿cierto? El próximo verano. I will travel to the beach, viajaré a la playa. Creo, ¿te das cuenta que ese creo nos da la pauta de que no es algo seguro? Es como yo estoy así como recién viendo qué podría ser. Por eso se llama que este no es un futuro certero, sino que es un futuro, ¿cierto? Más de decisión, más de cierto probabilidades, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero de igual manera, como ustedes pueden ver, independiente sea una predicción, ¿cierto? Una decisión, lo vamos a ocupar de la misma manera. ¿Ya? Por eso les decía que es un tiempo verbal que es bastante simple, porque aquí lo único que vamos a usar es el will como elemento externo, porque el verbo en su forma normal. Aquí al verbo no le vamos a tener que agregar nada, ni S, ni NG, ni ED, ni cambiarlo completamente. El verbo tal cual lo funciona. A lo más, cuando hablamos en forma negativa, ¿pero qué es lo que va a cambiar? El will. Pero el verbo normal. De hecho, tú también podrías responder con una idea negativa. ¿Qué vas a hacer el próximo verano? Pues sabéis que creo que no me va a salir en ninguna parte. Entonces tú dirías, I think I won't go a ninguna parte. Anywhere. No hay ninguna parte. Por otras palabras, me quedaré en la casa. I will stay at home. ¿No existe somewhere? Somewhere? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre somewhere y el Que el somewhere se ocupa en oraciones afirmativas y el anywhere en negativas. Exactamente. Yo creo que era anywhere. A ningún lado, a ninguna parte. O ningún lugar. Algún lugar. Y entonces, uso del will rápidamente. Si bien ya lo mismo en la primera parte del PPT, primer uso, usamos el will más la forma base del verbo, ¿cierto? To talk about things that will take place in the future as prediction. O sea, para expresar, ¿cierto? Cosas que
tomarán lugar o ocurrirán en el futuro como predicciones. Miren, esa es una predicción futura. I think we will have friends from another planet. Predicción por donde se termina. Yo creo que tendremos amigos de otros planetas. Predicción. Puede ser, ¿te das cuenta que es algo más seguro? Bueno, Pero depende en podría qué ser. estado esté. ¿Ya? Ahora como están de moda los aliens de nuevo y aparecen por ahí. No sé, yo. ¿O no? You don't believe in aliens. Recordar entonces que podemos saber Ya el tengo. will. ¿De qué manera? Con el apóstrofe double L, ¿cierto? Double L. I'll, you'll, he'll, she'll, ill, will, they. Es el mismo pronombre personal que le agregamos la determinación. ¿Ya? Pero cuando se ocupa la abreviación, como bien dice ahí arribita, in speaking and informal writing, ¿cierto? Acuérdense que todo lo que es abreviación es más informal. ¿Ya? Esto va a depender del contexto, de la situación, ¿cierto? Con quién está hablando, si es que yo ocupo esta forma abreviada. Como siempre ha sido en el inglés, esto no está cambiando nada, las reglas de expresión o de formas de expresar. También usamos el will para qué, según lo que dice ahí. Decisión futura. Decisiones futuras. Miren, situación. I don't have coffee. No tengo café. ¿Qué hago o qué voy a hacer? Iré a comprar. I'll go to the market to get some. Iré al supermercado a comprar algo. No, como se ve igual. Se lee cuando va la abreviatura. I'll go to the supermarket to get some. Iré a futura, ¿cierto? Iré al supermercado a comprar algo de café, que obviamente es lo que se planteó en esta primera idea. Decisión futura. ¿En qué cambió? Nada. Solo lo que tú quieres expresar. Ahí va la diferencia. Pero la estructura es exactamente la misma. Tercer uso. ¿Para qué? To offer something. Para ofrecer algo, ¿cierto? Will you recycle to save the planet, please? ¿Qué le estoy ofreciendo a la persona? ¿Reciclaría usted para salvar el planeta, por favor? A lo que uno diría, Sí, seguro. yes, I will. Ah, chuté sin querer. No es sin querer, porque tú tienes ya esa noción. Por algo la tiras. Porque te da eco, te dice, sí, pues en realidad podría ser. Si es una pregunta-respuesta corta y me están preguntando con will, lo que yo le he dicho en todas las clases, con el auxiliar con el que me preguntan, con eso respondo. Yes, I will. Sí, lo haré. Con forma negativa. No, I won't. Y punto. Está respondida, ¿cierto? Esa pregunta en donde me están ofreciendo algo. Pero miren, aquí esta persona le puso más color a la respuesta, que es lo que debiese o cómo debiese ser. Yes, sure. Ahí se acaba la respuesta. Yes, sure. Y luego él agrega información. I will send you the glasses and the Tetra Packs. O sea, sí, por supuesto, con seguridad. ¿Qué haré? I will send you. ¿Qué hará la persona? Send. Verbo send. Cuando uno está en el correo y está listo el correo, enviar. Entonces, I will send you, le enviaré, ¿qué cosa? Vídeos y los envases del trabajo, ¿cierto? Para que obviamente pueda reciclar esta persona. Entonces, de alguna manera que yo estoy formulando una pregunta para ofrecerle algo a la persona, y a la vez estoy de alguna manera, comillas, aceptando o respondiendo a ese ofrecimiento. ¿Ya? Una cosa obviamente es formular la pregunta, ofrecerle algo directamente, y otra cosa es cómo yo acepto y de qué manera respondo a ese procedimiento, a ese requerimiento. Y como dijimos también, usamos el will, ¿cierto? Para hacer
Si esta persona nos dice, I think I'm lost, creo que estoy perdido, ¿qué le promete a esta persona? Don't worry, I will help. Te ayudaré. No te preocupes, yo te ayudaré. Estoy prometiendo ahí una ayuda, ¿cierto? Ofreciendo una ayuda, también se podría interpretar de esa manera. ¿Ya? Entonces, chicos, vuelvo a repetir. Y yo creo que ustedes ya lo están viendo, ¿cierto? De alguna manera reflejado acá con los distintos ejemplos. Es un tiempo verbal que no nos presenta tanta dificultad porque ocupamos elementos básicos, principalmente los verbos, ¿cierto? Que no van a sufrir ninguna modificación. Solo tenemos que saber bien, según lo que nos pregunten, ¿cierto? Según la situación que nos planteen, si yo voy a expresar una promesa, una decisión futura, un ofrecimiento, etc. ¿Y de qué manera ocupamos en forma negativa? I think he won't fix it. Miren, él está arreglando ahí el computador, creo, o algo así. Entonces yo digo, ¿sabéis qué? I think he won't fix it. Es un futuro negativo, o sea, una idea negativa. Yo creo que él No tiene eso. no lo va a arreglar. Está muy complicada la regla. He won't fix it. Fix es el verbo arreglar. Entonces, he won't fix it, no lo arreglará. O en el caso del niño, a ustedes que les han pasado, las que son, tienen hijos, ¿cierto? Si el hijo no quiere comer, My God. está expresando una refusal. O sea, como dijimos hace un rato atrás, está rechazando. ¿Qué está rechazando? La comida. La comida. Entonces él dice, I won't eat that. ¿Lo qué? No comer esa. Y ahí está como un grupo suspensivo porque no llegamos a la hora final. ¿Ya? That's a shit. No, eso sería con ese. No con ese. Sería that crap. Y crap es como decir esa basura, ¿cierto? Asquerosidad, etc. ¿Ya? Pero si se dan cuenta es una idea, una expresión futura en donde estoy expresando un rechazo hacia algo. Y del mismo modo, el will en su forma negativa más el verbo en su forma básica. ¿Ya? Por ende, para la prueba, ya sea escrita u oral, tenemos que estar atentos, ¿cierto?, a lo que se nos esté preguntando, consultando, o de qué manera yo voy a hacer esto, si es la prueba escrita, marcar la alternativa que corresponda, ¿cierto? Aquí fijarse en los verbos más que nada, chicos, más que en otra cosa, porque la estructura está clara para todos los tipos de expresión. ¿Ya? Ya, rápidamente, práctica para la prueba en base a este contenido, o mejor hacemos la prueba al tiro, ¿no? No. Sí, No. última guía antes de la prueba, correspondiente a la unit number 6. Don't play. Hello, Matthew. Eso es. Tiene más pelo que yo. Que no tiene pelo, po. No se ve la pelita blanca. Tiene la colita blanca. Ya, primero vamos a hablar de future prediction. Como ustedes pueden ver el título ahí arriba, will or won't, pero solo para que sean predicciones futuras. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Según el contexto, tenemos que unir ¿Te compraste una isla? la primera idea con cierto el complemento. Por ejemplo, ¿Acá está? si ustedes se dan cuenta, la número 1 ya está ahí. Que para nosotros que dice, I don't believe it. I have broken Sam's laptop. No lo puedo creer. He roto, he quebrado el laptop del Sam. ¿Cuál sería la mejor idea para complementar y hacer una predicción? La letra F. ¿Qué dice la F? Oh no, he will be really angry. O sea, por lo que pasó, él estará muy enojado. Entonces la idea es que hagamos lectura de la primera parte y la unimos, ¿cierto?, con lo que sería la predicción futura. ¿Ya? Hagamos la número 2 todos juntos. Dice, Mark's going to see a movie in English tonight. El Mark, ¿qué va a hacer? Una película en inglés.
¿Qué va a pasar si va a ver la película en inglés sin subtítulos? No entender nada. Ya. ¿Qué letra sería esa? Calmación. La H. Pero miren, dice que tengo que expresarlo en forma negativa. Entonces, he, forma negativa. Want. ¿Qué pasa con el verbo? Sigue igual. Normal. O sea, he won't understand anything. Él no entenderá nada. Y ahí está la predicción futura que tiene. He won't understand. Y ahí el verbo que se repite. Y el verbo en su forma normal. Ya. El resto, ustedes continúen. Por ende, no tendremos la prueba. Veamos, es una predicción para Abejoso. Number 5. My brother's going to sell his car. Mi hermano, ¿qué va a hacer? Va a vender su auto. ¿Y qué va a pasar? Va a tener mucho. Letra A. A. ¿Qué va a pasar? He, forma negativa de nuevo. Won't get much money. No obtendrá mucho dinero por él. It's very old. Está muy viejo, claro. Chao. Number 6. I have started going swimming every day. He empezado a ir a nadar todos los días. Predicción futura. ¿Qué letra? La E. Letter E. ¿Qué me dice la persona? That's good. Eso está súper bien. You will feel. You will feel much healthier. O sea, te sentirás. Acuérdate que el verbo feel, sentir. Pero en esa idea futura, te sentirás mucho, ¿cierto? Mejor, mucho más saludable, mucho más sano, etc. Ahí llegamos a la mitad. Les doy un par de minutos más para que sigan con la otra mitad que falta, hasta la número 2. Boom, 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 boom. ¿Ah? Ni tanto. No tiene dientes, pues familia. Sí, po. Por eso. Y cuando le di las huellitas para los hocico, cuando le di las huellitas para los dientes, él se las comía al principio, pero después me las escondía. Y yo no me di cuenta, pues ahí después cuando me di cuenta lo tenía como 2 horas ahí antes para que se lo comiera, pues y aún así me lo botaba después. ¿Y qué come Comía blandito. A veces comía blandita, comía huevito, come de todo, pero blandito. Número 7. Stella is going to buy another cell phone. O sea, la Stella va a comprar otro celular. ¿Qué va a pasar? Letra
D. K. Ah, casi. ¿Qué decía la letra K? She will lose. She will lose it. Just like the other two. Ella lo perderá igual que los dos anteriores. Con esa fe se va a cumplir. Número 8. My daughter has a degree in IT. O sea, mi hija tiene un grado académico en IT, ¿cierto? Que es informática. Ya. Predicción futura. Si obtuvo un grado, Ah, no sé, yo puse J. ¿qué va a pasar en su vida? L. O sea, she Digo, ¿qué? nuevamente will get a good job, I'm sure. Ella obtendrá un excelente trabajo, estoy seguro. She will get a good job. Obtendrá un excelente trabajo. Number 9, my new coat was really expensive. Mi nuevo abrigo estaba realmente caro. Me costó muy caro. Predicción futura. Si me costó caro es porque es de buena y excelente calidad, se supone. Por ende, si es de buena calidad, ¿qué va a pasar con ese abrigo? Va a durar. Letter D. Va a ser horrible también. D. O sea, yes, but it will last. Acuérdense que el verbo last es como de duración, ¿ya? Entonces, it will last, durará a long time, durará mucho tiempo. Por la calidad, ¿cierto? Que tiene este abrigo tan caro. Nos quedan 3, ustedes ya saben las letras que quedan, entonces para que vayan analizando. Dice la 10, the meeting starts at 2:30, la reunión comienza a las 2:30. Predicción futura. No, lazy. ¿Qué era lazy? Letter D. Yes. And I'm sure it will be really bold. Sí, estoy seguro que estará muy latente. Nos quedan 2 letras. Usted analiza. Número 11. I'm taking my driving test tomorrow. Sí. Don't worry. You will pass easy. Muy bien. No te preocupes. Pasarás fácilmente o aprobarás fácilmente. You will pass. Y por último, número 12, we are going to Brazil next month. Nos vamos a Brasil el próximo mes. Predicción futura. J. Lucky you. Qué suerte a ustedes. You will love. Les encantará. ¿Qué cosa les encantará? Las personas y el escenario. ¿Qué? ¿Tendría señalamiento? No, pues. ¿Qué es lo que es el escenario? Si yo voy a un teatro o en cualquier parte, ¿qué es lo que es el escenario? Lo que yo veo, ¿cierto?, en ese lugar. Entonces, este lugar que es una ciudad, un país entero, es como entonces el paisaje, la vista, a eso apunta el scenery, en ese contexto. ¿Ya? Paisaje, la vista, de ese lugar. ¿Ya? Fíjense, lo más importante entonces, chicos y chicas, si se dieron cuenta, para todas estas ideas estamos usando la misma estructura que mencionamos en un comienzo, o sea, estructura básica y base, el uso del will o el want en su forma negativa, más, ¿cierto?, un verbo, pero ese verbo en su forma base, ¿cierto? O sea, aquí jamás vamos a tener que agregar, como dijimos, S, ni ING, ni nada por el estilo, porque son acciones que ya están condicionadas por esto, por el will. Acuérdense que eso ya me permite indicar que el verbo o la acción está apuntando hacia el futuro. Y como dijimos en un principio, es un
futuro que no están planificados, más inciertos, ¿ya? Son ideas futuras, decisiones futuras, ¿cierto? Que no tienen que ver más allá con algo seguro que se va a realizar de forma concreta, ¿ya? Para que quede claro entonces un poco, miren, diferencia entre el will y el going to. Ahora sí, miren, ¿se acuerdan que en la primera prueba yo les dije? En la primera prueba les dije, si tienen que escribir sobre el futuro, no se les vaya a ocurrir meter el will, porque no lo hemos visto. Solo vimos going to, que el going to es todo lo contrario, o sea, son para acciones mucho más concretas, lo que ya está planificado, lo que tú con seguridad vas a hacer. Ahora, todo lo contrario. Si nos piden hablar del futuro, going to para afuera. Lo que sí podemos usar, will. Ideas futuras, ¿cierto? Pero con, ¿cierto? Una idea solamente, es como una intención futura, un futuro más incierto, ¿ya? I will have salad and the fish, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿cierto? Para hablar de decisiones inmediatas. I think United will win the game. Yo creo que el United va a ganar el juego, es una predicción futura, ¿cierto? Antes del partido yo digo, chuta, juega el Manchester United contra el Manchester City. Entonces yo digo, I think United will win. Creo que el United va a ganar. Pero es una predicción, puede fallar, ¿ya? Y por supuesto expresar un hecho futuro. The sun will rise tomorrow. El sol saldrá mañana. Ese es un hecho futuro, ¿ya? Que también se ocupa o se expresa con el will, ¿ya? Dudas, consultas, preguntas, inquietudes en base a lo que hemos estado chequeando hoy en este último contenido antes de la segunda evaluación. Bacán para eso. Sí, tenemos que estar. Ya, voy a estar ahí las cosas. Ya. Más que nada con las expresiones, ¿cierto? Con la forma de expresión, con el uso correcto. Ya, o si no, lo podemos revisar igual mañana. Acuérdense que en la clase de mañana, what will we do? ¿Qué haremos mañana? A general review. Ya, una revisión general de aquellos puntos tal vez más complicados, ¿cierto? Que tienen los contenidos de esta segunda evaluación. Y recuerden, sí, la tarea para la casa, ¿cuál va a ser? Revisar las preguntas tipo prueba oral que les compartí la semana pasada. Eso ya está subido en el ABA, en el espacio de la unidad número 6. Revíselas. Por último, no que las vayan respondiendo, sino que pero ya leerlas y tener una idea para ir viendo mañana alguna y ir señalando cómo tendríamos que responder a esas preguntas si no apareciese alguna de ellas en la evaluación. ¿Ah? ¿Repetimos? ¿Todo? No, la pregunta que había que revisar. Ah, ya, yo iba a saludar de nuevo. No, recuerden como tarea para mañana, revisar las preguntas tipo prueba oral que están cargadas en el ABA a través de la... Cuando te metes al curso, en la carpeta unidad 6, ahí está. De hecho, es un link, ustedes le hacen clic y se les va a abrir una ventana con cartas, no es una ruleta, sino que son cartas. ¿Ya? Entonces tú vas pasando las cartas y ahí van apareciendo preguntas. Entonces, leerlas, más o menos tener una idea ya más o menos de las situaciones a las que nos podríamos haber enfrentado para esta evaluación tipo oral. Y mañana, la idea es que las que ustedes leyeron, primero ustedes me planteen ustedes mismos, en base a la lectura que hicieron, cuáles les complicó también entender un poquito más y cómo lo responderían. ¿Ya? Que ustedes mismos sean como los que me indiquen en cuál necesitan tal vez un apoyo, si es que les tocara o si es que les pareciese esa pregunta. ¿Ya? Y vemos el tema, ¿cierto? Lo que dijo la Yulitza, esa parte de los contenidos que lo hicimos online, ¿cierto? A través de la guía, para que se entienda de forma clara cómo ocupamos esos elementos. Y, ¿qué más? Mañana también armamos las parejas para la prueba oral. Yo ya tengo una pareja para el día jueves. ¿Se acuerdan que les dije si alguien quería dar la prueba antes? Ya tengo una pareja para el jueves. Si alguien quiere sumarse, entendiendo yo sé que después de la clase, el jueves tienen clase igual, pero por si alguien alcanza, acuérdense que la prueba es una hora de duración. Entonces nos termina ahí como, comillas, 20 minutos y vamos a hacer la presentación. Si alguien quiere, bienvenido. Si no, no importa. El día viene como corresponde. ¿Ya?
Y eso significa esos días, tanto el jueves y el viernes, llegar a la hora, para comenzar a la hora y que nos alcance el tiempo para desarrollar la evaluación. ¿Ya? Y mañana, obviamente, cualquier duda, inquietud, ¿cierto? La respondemos en el